Oficialmente hoy empezaron las elecciones en México. Digo oficialmente porque prácticamente desde el 2017 hemos estado en campañas no oficiales. Yo la verdad no quería hablar de este tema, de hecho no pensaba hacer hoy un video para YouTube. Mi plan para estas horas era ponerme a leer la Constitución de Rojava para una investigación que estoy haciendo. Pero lo que más me desespera de las elecciones es que no pueden no importarme, no porque crea en el proceso, sino porque literalmente va a ser el centro de la vida mediática del país. Por los próximos 3 meses prácticamente todo se va a paralizar y pocas cosas que no tengan que ver con las y los candidatos van a importar para la agenda mediática. Y eso a mí me parece súper preocupante, sobre todo cuando estamos en la antesala de una crisis hídrica a nivel nacional. Bueno, realmente ya estamos en una crisis hídrica, pero digamos que estamos en la antesala de ese momento en el que no podemos fingir que no lo estamos. Y hay tantas cosas que están pasando a lo largo del país que realmente me pongo a pensar si lo que hacen candidatos y candidatas es realmente lo más relevante. Personalmente soy súper crítica del sistema partidista en México porque prácticamente parte del hecho de que el centro de la vida política son los partidos. Tan es así que mucha gente olvida la diferencia entre política y política partidista. Por eso a veces suena hasta raro hablar de política sin partidos o pensar que hay gente que se involucra en la vida política del país sin tener que recurrir a los partidos e incluso desde una postura crítica a la existencia de partidos. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este proceso electoral? Que nos guste o no, pensemos lo que pensemos, está en marcha y va a definir qué va a pasar con el país en los próximos años. Mucha gente en redes sociales me ha preguntado qué voy a hacer yo con mi voto. Me lo han preguntado en Instagram, en TikTok, en Twitter y pues en este video voy a dar respuesta a esa pregunta. Pero antes de eso voy a hacer algunas reflexiones sobre este proceso electoral y justamente quiero empezar con eso, con la crítica al sistema de partidos. Supuestamente en México los partidos son la forma en la cual se representan las distintas posturas ideológicas y políticas que hay en el país. O sea, según eso, los partidos significan algo discursivamente. Por eso los partidos tienen estos documentos llamados estatutos en los cuales hacen una descripción de su postura política, económica, social, su perspectiva, sus valores, todo. Pues básicamente es un libre mercado ideológico. Buscas cuál es el que mejor te checa y acomoda y dices, ese es mi partido. Y votas por él para esas elecciones o incluso puedes involucrarte y militar en ese partido. La idea es que todos los partidos políticos estén representados en el Parlamento, que en el caso de México es el Congreso de la Unión. Y en México el Congreso de la Unión es bicameral, es decir, tiene 2 cámaras que son la de diputados y la de senadores. La Cámara de Diputados en teoría es un mapa del espectro ideológico de la población mexicana. ¿Qué significa esto? Básicamente el país se divide en 300 distritos electorales y pues el tamaño de cada distrito varía dependiendo de la densidad de población. Por eso los distritos en Chihuahua son enormes, pero en el centro del país son más chiquitos. Y donde hay grandes ciudades hay más de un distrito porque son mucho más chiquitos y prácticamente dividen a la ciudad. Por eso de repente en estas épocas tu amiga te dice que va a votar por cierta candidata, pero luego ves y tú no puedes votar por ella porque no es de tu distrito. Entonces, cuando cada uno de estos cachitos del país elige quién va a ser su diputado o diputada federal, lo que está haciendo también es elegir cuál va a ser la postura ideológica, política, económica que va a representarles en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando vemos el resultado de una elección, prácticamente lo que estaríamos viendo supuestamente es un mapita de ese espectro ideológico del país. Más o menos lo mismo con la Cámara de Senadores, con la diferencia de que el Senado no representa a la población, representa a los estados de la federación. De hecho, por eso se eligen por estados y no por distritos electorales. Da igual, esto tampoco es una clase de derecho electoral, simplemente es para tener un punto de partida. Y todo este sistema tiene una razón de ser. Me imagino que has escuchado de las teorías contractualistas. Hobbes, Rawls, Locke, Rousseau y todos esos personajes cuyas teorías se basaban en una historia de cómo la sociedad empezó a organizarse. Estas teorías que planteaban todos estos autores no pretendían ser históricamente correctas, es decir, no pretendían describir una situación que haya pasado fácticamente, sino simplemente una forma teórica de entender el origen de la organización social. Algo así como una historia que pudiera darle legitimidad y sentido a esa organización ante la ausencia de la posibilidad de comprender con hechos históricos cómo ocurrió realmente el origen de esa organización. Y sí, yo sé que tenemos la arqueología y muchas otras disciplinas que nos ayudan a conocer cuál fue el origen del ser humano. Pero además de que hay mucha información que nunca vamos a conocer realmente, también es un hecho que estas teorías, insisto, no buscaban dar hechos históricos, sino planteamientos teóricos. Y por supuesto, cada una de estas teorías de cada uno de estos autores es diferente. El punto es que el constitucionalismo ha estado muy influenciado
influenciado por todas estas teorías contractualistas. Y aunque no lo crean, esta mitología de la historia del contrato social que dio origen a nuestra organización social también se encuentra en la Constitución mexicana. Vamos a ver los artículos 39, 40 y el primer párrafo del 41. Pero así como en Star Wars y otras sagas, el fandom te empieza a sugerir distintos órdenes en los cuales tienes que ver las películas para tener una mejor experiencia, yo propongo otro orden para leer la historia oculta en estos artículos. Y el mejor orden para leer esta historia es el artículo 40, luego el 39 y luego el primer párrafo del 41. El artículo 40 prácticamente es como si se hubiese congregado el pueblo mexicano para decidir que quiere unirse en una república. O sea, para firmar este contrato social llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice que una vez que estaban firmando ese contrato social, decidieron unirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Acá lo que nos interesa mucho es esta palabra de representativa. Luego, el artículo 39 es la parte en la cual el pueblo mismo está diciendo que él mismo es el depositario de la soberanía y que todos los poderes del Estado emanan de esa soberanía que elige el pueblo, y que además el pueblo tiene en cualquier momento el derecho a cambiar su forma de gobierno. Ahora fíjense en el primer párrafo del artículo 41, que es una especie de carta a poder. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. A ver, en pocas palabras, los soberanos y soberanas somos las personas que conformamos el pueblo. Sin embargo, no ejercemos ese poder porque le dimos esta carta a poder a todas las autoridades. Es decir, tenemos la soberanía, pero no la ejercemos, la ejercen las autoridades. Me recuerdo un poquito cuando yo estaba chiquita y mi mamá jugaba cartas y me decía que yo formaba parte de su equipo. Viendo que la Constitución parte también de esta historia basada en las teorías contractualistas, podemos entender todo este esquema de selección de diputados y senadores. Porque la idea es que no cabemos los 120 millones de mexicanos en el Congreso de la Unión como para poder hacer votaciones constantemente, además de que tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces, por cada distrito tú eliges a una persona que es la que va a ir a la Ciudad de México y va a representar tu voluntad. A través de esa persona tú vas a ejercer tu soberanía y por eso se vota por distritos electorales para ver cuál es el espectro ideológico preponderante en ese pedacito de país y por lo tanto saber qué partido va a ser el que va a representar ese voto, porque los partidos representan las distintas posturas ideológicas, políticas, económicas y sociales del país. Qué hermosísimo sistema democrático tenemos que está basado en los principios de diversidad ideológica, de representación y en muchas mentiras que no ocurren en la realidad. El problema de estos cuentos es que precisamente suenan un poquito a cuentos. Yo me pregunto, ¿los partidos actualmente realmente representan algo? Siempre ha ocurrido, pero en los últimos años ha sido abrumantemente ofensivo la forma en la cual los distintos actores políticos van cambiando de un partido a otro sin importar la ideología política. Tan es así que si vemos a los partidos, a su interior tienen una mezcolanza de posturas que no terminan de hacer una. ¿Cómo explicas que hay políticos y políticas que en los últimos 5 años han estado en más de 2 partidos políticos? Y yo personalmente creo que con el paso del tiempo los partidos políticos, al menos en México, cada vez representan menos una postura ideológica, sino simplemente grupos de coordinación de poder. Hay figuras políticas que por años estuvieron criticando a sus partidos contrincantes y ahora resulta que se pasaron a ellos. Si supuestamente la legitimidad de los partidos políticos se basa en que representan una parte del espectro ideológico del país que tú seleccionas porque es afín a tus creencias, a tus posturas, pues ¿cómo se puede legitimar ahora que realmente parecieran no estar representando nada? O más bien pareciera que se representan a sí mismos. Voy a aclarar una cosa, yo no estoy hablando acá de la militancia o simpatizantes, sino que estoy hablando de las personas que ocupan puestos en los partidos y que después ocupan cargos públicos a nombre de esos partidos. Por supuesto, no estoy diciendo que en cada partido no hay una tendencia de postura sobre ciertos temas, pero esa tendencia es cada vez menos marcada en cada uno de esos partidos. Y frente a ese escenario, creo que hay una pregunta que es bastante válida. ¿Necesitamos que un partido represente nuestra postura política? ¿Qué tanto ese cuento escondido en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución mexicana es una narrativa que realmente trasciende lo legal? ¿Qué tal si todos esos imaginarios no han sido una forma de educarnos para una politización pasiva?
en la que todo se delega, en la cual no hay que organizarse porque simplemente tenemos que elegir a representantes. ¿Qué tanto esto no nos ha inhibido de emprender nuestros propios procesos políticos? Y frente a todo este escenario no me parece para nada absurdo que hayan personas que están pensando seriamente en no votar o en anular su voto. Y antes de que empiecen con el escándalo, quiero aclarar algo. En este canal no estamos promoviendo que no voten. En este canal no estamos promoviendo que anulen su voto. En este canal no estamos promoviendo que voten. Sencillamente porque este canal confía en la inteligencia de las personas y estoy segura que ustedes no necesitan que nadie les esté diciendo qué hacer con su voto. Pero me parece que esta discusión y esta reflexión es indispensable en estos procesos. Mucha gente suele decir que votar o anular no sirve para nada, que no vas a lograr nada haciendo eso. Y ese es un mal argumento porque no sirve para convencer a alguien que está convencido de que votar no sirve para nada. Y ese es el problema, que tenemos una confianza en el sistema de partidos que parece a veces automática. Si vas a ir a votar, me parece muy sano que lo hagas con ese escepticismo frente al sistema de partidos. Hay gente muy pragmática que dice, bueno, esto es lo que hay, nos guste o no nos guste, y pues el resultado sí va a tener un impacto en nuestras vidas, así que voy a ir a votar y prefiero votar por este cochinero que por el otro cochinero. Y me parece súper válido, pero también me parece válido que alguien diga, pues yo simplemente no le veo ni sentido a participar en esto. Insisto, hagan lo que quieran con su voto, yo no estoy promoviendo nada. De hecho, todavía no les digo qué es lo que yo voy a hacer con mi voto, pero ese debate controversial me parece súper sano y súper necesario. Sobre todo porque un chorro de actores ahorita están llenándose la boca con discursos de que esta es la fiesta de la democracia, de la diversidad de ideas, de que las posturas políticas se encarrilan para tomar decisiones sobre lo público y no sé cuánta otra cosa. Pero es decir, las posturas políticas que están en contra del sistema de partidos y en contra del sistema electoral no valen. Allá sí es inaceptable y se rasgan las vestiduras porque no vaya a ser que cuestiones a los partiditos, no vaya a ser que cuestiones si no hay otras formas de participar democráticamente y de participar en la toma de elecciones de manera colectiva y de manera informada. Les decía al inicio que originalmente me iba a poner a leer la constitución de Rojava. Que si no lo sabes, Rojava es una región en el Kurdistán en Siria, que es una región que se está organizando con base en el confederalismo democrático. Es decir, una forma de democracia que no parte del Estado-nación, que tiene un chorro de cosas súper interesantes y que dan mucha esperanza y que de hecho espero en un futuro hacer un video solo de ese tema. Y me parece muy interesante estar leyendo sobre esos temas en estos tiempos electorales, precisamente porque lo coyuntural no puede hacer a un lado lo estructural. Es decir, puedo reconocer que pueden haber decisiones pragmáticas atendiendo a lo inmediato y a lo coyuntural, pero no por eso tenemos que renunciar a nuestras posturas estructurales. Yo creo que es posible organizarnos como sociedad de manera equitativa más allá del Estado como lo conocemos hoy día. Y creo que es una meta seria, posible, racional, que es asequible, pero comprendo que no hay ahorita las condiciones y que ese es un proceso de largo aliento. Y no dejo de creer que eso es posible, estoy sumamente convencida, pero también atiendo a lo inmediato y por eso comprendo que hayan personas que decidan votar y personas también que decidan no votar o anular. Y también me parece lógico y justificado que tenga interés en saber cómo se da este proceso electoral, precisamente porque va a tener impacto en nuestras vidas. Pero votes, no votes, anules o vayas a hacer lo que vayas a hacer, creo que es importante no dejar de cuestionar el sistema de partidos y el sistema electoral como existe hoy día, porque se sostiene de una lógica de participación pasiva. Mucha gente me va a poner ahorita en comentarios, Carla, nada que ver, estás equivocada. Hay mecanismos de participación ciudadana. De hecho, hasta puedes hacer tus candidaturas independientes. Tenemos mecanismos como el presupuesto participativo en muchas ciudades y 20,000 cosas más que por supuesto existen. Pero al final del día la decisión está en cúpulas de partido, en cúpulas de poder. Yo únicamente me pregunto por qué pareciera tan incómodo, tan controversial y tan ofensivo cuestionarnos si no pudiera ser de otra forma. ¿Por qué la organización tiene que ser de arriba para abajo y no de abajo para arriba? ¿Qué tanto los que representan realmente nos representan? ¿Y realmente alguien puede representarte? Y sobre todo, ¿a quién están representando realmente los partidos políticos? Estoy segura que entre las personas que vean este video habrán personas que simpatizan con partidos políticos o que militan activamente en alguno de ellos, o incluso no me extrañaría que hayan hasta personas que van a lanzarse a alguna candidatura que terminen viendo este video.
Digo, no sé, es posible, los caminos de YouTube son misteriosos. Pero partiendo de los principios democráticos que están en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución mexicana, yo me pregunto, ¿cómo pueden estar representadas las posturas políticas que están en contra de esa representación delegada? Las posturas políticas que creen que únicamente la democracia puede ejercerse de manera directa. Y sí existen mecanismos para garantizar una democracia mucho más directa. Y en serio, esperen a que prepare un video sobre Rojava porque es un gran ejemplo sobre eso. No lo sé, creo que cuestionar siempre es sano, siempre es necesario, siempre es urgente. Hagas lo que hagas con tu voto. Y lo que más me llama la atención es que cuando se manifiestan estas posturas en redes sociales o en otros espacios, reciben un auténtico rechazo. No tanto porque las otras personas no las compartan y ya, sino porque parecen hasta blasfemias. Justamente porque la democracia la hemos hecho una especie de religión. Yo, en cambio, parto del hecho de que las personas no piensan como yo. De hecho, por eso siempre digo, estos videos que hago, todo el contenido que hago en mis redes sociales, no es para convencer a nadie. Es para generar un diálogo, una conversación, para detonar ideas, para detonar discusiones. A veces ni siquiera tengo tan en claro por qué hago las cosas. Pero lo que quiero decir es que si estás viendo este video, no espero que compartas mis posturas. Espero que te cuestiones las tuyas. Y si ese cuestionamiento te ayuda a reforzarlas, bien. Si te ayuda a cambiarlas, bien. Lo importante es nunca tener posturas dogmáticas. Y yo personalmente sí critico mucho el sistema de partidos. Pero como sé que la vida política no gira en torno a mí y mis posturas, comprendo cosas como, por ejemplo, que hayan personas en redes sociales preguntándome qué voy a hacer yo con mi voto. Y aquí viene el momento esperado. Mi respuesta a todas las personas que con cariño y con sinceridad me preguntan qué voy a hacer con mi voto es la siguiente. ¿Por qué sería relevante saberlo? No, lo pregunto en serio y con mucho cariño y no con ánimos de confrontar o defender, sino que me parece muy representativo que queramos saber cómo van a votar las personas que, por ejemplo, crean contenido. Y yo puedo entender que eso venga de un interés, incluso, insisto, de una forma de cariño, de demostrar que hay un vínculo, que estamos haciendo comunidad a través de las redes sociales, pero no sé, me genera un poco de suspicacia. No por las personas que hacen la pregunta en sí, y chance ni siquiera por la pregunta en sí, sino por el hecho de que me parece un síntoma de cómo está funcionando el debate público en redes sociales. O sea, si yo respondo a algo, ¿quiere decir que eso va a influir en tu toma de decisión? Personalmente creo que hay que forjar una cultura de la autocontención de las personas creadoras de contenido. No tenemos que opinar de todo, no tenemos que abrir la boca para todos los temas. Ni siquiera las personas que nos ponemos a hablar de temas políticos, sociales o de otra índole. Yo sí creo que cada follow es una responsabilidad más que tenemos que tener al crear contenido y difundirlo. Sobre todo en una época en la cual circula mucha desinformación y sobre todo donde también hay ya nichos de creadores de contenido que se vuelven prácticamente un culto. Y sinceramente yo no creo que sea referente de nada ni de nadie como para que sea importante que yo diga qué voy a hacer con mi voto. Yo creo que en estos tiempos lo importante es hacernos preguntas, cuestionamientos, generar debate, escuchar argumentos y ya sobre eso tú tomas tu decisión. Y pues evidentemente también es un hecho que este canal no va a ser propaganda para ningún partido, candidato ni absolutamente nada. Así que ya lo saben. Anuncio parroquial rapidísimo. Distintas organizaciones, activistas y académicos lanzamos la campaña ¿Y la vivienda qué? Si te preocupa el tema de vivienda en tu ciudad, puedes seguir a esta campaña en redes sociales. El objetivo de la campaña es que el tema de la vivienda sea un objetivo central durante estas elecciones. El punto es que se le cuestione a todos los candidatos y candidatas qué van a hacer con el tema de la vivienda, qué es lo que han pensado para solucionar la crisis que tenemos o al menos para atender alguno de los puntos que tiene esta crisis de vivienda. Por eso se llama ¿Y la vivienda qué? Porque es una forma de decirles, oye, bonito tu cotorreo, pero ¿y la vivienda qué? Porque si en estos meses la atención mediática va a estar hipercentralizada en los candidatos y en las candidatas, pues mínimo que hablen de los temas que nos preocupan, no de lo que ellos quieran. Así que nuevamente ya lo sabes. Muchas gracias por ver este video, por comentar en el video. Dale suscribir, comparte, platícale a tus vecinos de este hermosísimo canal de YouTube para que podamos hacer más comunidad y podamos platicar de más temas. Pero ayuden, suscribir, compartan, comenten, lo que sea. Les amo.